Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 11 de septiembre de 2025. Es una fecha emblemática, importante, por acontecimientos internacionales que ocurrieron hace algunos años, pero también por la actualidad, lo que sucede en Ciudad de México, que se repone de un percance automovilístico ocurrido ayer, hace cerca de 24 horas, ayer a las 2:20 de la tarde, y que ha dejado un saldo importante en el número de personas heridas y ha puesto también de manifiesto esa profunda solidaridad de los mexicanos y en particular de los habitantes de Ciudad de México, que sin ninguna duda apoyaron de inmediato a las personas que sufrieron lesiones, daños fuertes en este percance. Es también un día para la memoria, sobre todo para América Latina. Se cumplen 52 años de ese golpe de Estado cometido por el dictador, el asesino de Augusto Pinochet en Chile, y que provocó una estela de violencia grave, gravísima, cuyos saldos, cuyas consecuencias todavía no terminan de repararse. Después de este golpe de Estado ocurrieron otros en América Latina, nos han marcado la historia. Y también hay que recordarlo, pues ocurrió un ataque a Estados Unidos que, más allá del número de víctimas que sufrieron este ataque de grupos extremistas, algunos de ellos apoyados y creados por el propio Estados Unidos, pues recuerda que el mayor enemigo de ese país no está fuera de sus fronteras, sino dentro de su territorio. Ya le contaremos por qué. Comenzamos. Suman 8 personas muertas y 86 las lesionadas tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, informó hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Algunos familiares de las víctimas de la explosión se concentran en el Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México a la espera de noticias sobre el estado de salud de los heridos en la explosión registrada ayer en la Concordia, Iztapalapa. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza instaló un centro de acopio en su campus para ayudar a las personas que resultaron afectadas por la explosión de la pipa en el puente La Concordia. También ofrecen atención psicológica para las víctimas y sus familiares. El gobierno federal anunció que implementará acciones y aparatos tecnológicos para que la población lleve un estilo de vida saludable y evitar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancó su primera sesión ordinaria. Con la bienvenida al Pleno en Mixteco del ministro presidente Hugo Aguilar, estuvieron presentes 8 de las y los ministros, mientras Arístides Rodrigo Guerrero participó de manera remota. Mientras continúa la búsqueda del asesino del activista político conservador estadounidense Charlie Kirk, el presidente de ese país, Donald Trump, anunció que le otorgará póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Soy del sol, soy de la
Escuchamos a Vanessa Martín, cantante, compositora española, con esta canción que se llama Un canto a la vida, que se dio a conocer en el año 2020, cuando el planeta entero se encontraba bajo el yugo de la pandemia de la COVID-19 y cuando en España particularmente se vivían momentos difíciles por el confinamiento al que fue obligado todo el mundo occidental, y que en ese país se encontró rasgos de solidaridad, de apoyo a los médicos que salvaron miles de vidas. Recuerda usted las escenas que se dieron a conocer en su momento de los españoles que se asomaban a los balcones de sus domicilios y desde ahí aplaudían todos a cierta hora para reconocer el trabajo de los médicos que también arriesgaban la vida por salvar otras vidas. Eso ocurrió hace 5 años en la pandemia de la COVID-19. Un canto a la vida, que es una expresión, un reconocimiento a la solidaridad, y que la escuchamos en este momento también en un reconocimiento a la solidaridad de cientos de habitantes de Ciudad de México, que ayer, ante la tragedia que ocurrió en el oriente de la capital por un accidente automovilístico que dejó el saldo hasta el momento de 94 personas lesionadas, el fallecimiento de 8 más, se volcaron sin ninguna duda a apoyar de inmediato a las víctimas que estaban en estado de shock en ese momento. Les ofrecieron agua, les ofrecieron su casa, les ofrecieron auxilio, protegieron con su cuerpo a bebés, y a lo largo de ayer mismo y todavía el día de hoy, las expresiones de solidaridad han abundado, desde quienes ofrecen transporte gratis, quienes ofrecen con trámites funerarios, quienes han ofrecido apoyo psicoemocional, quienes simplemente están ahí presentes para apoyar a quienes lo han requerido en estos momentos tan difíciles para decenas de familias de Ciudad de México y del Estado de México. Es la solidaridad de los mexicanos que va en sentido contrario a la versión de algunos fuera de nuestro país, y también de algunos aquí dentro de México, que se resisten a ver ese rasgo muy mexicano, ese rasgo que no se pierde y que no se va a perder nunca, y que cada que ocurre una circunstancia como esta nos recuerda que ese apoyo, ese amor, ese canto a la vida es lo que nos hace invencibles. Soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Recuerdos del 85. La memoria de una resistencia colectiva. A 40 años del sismo de 1985, queremos recordar las historias de vida, valentía y solidaridad. Compártenos tus fotografías, audios o textos al correo redecimer@gmail.com o por WhatsApp al 5566 31 24 27. Imer Noticias. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. Lo puede hacer a través de WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Nos puede enviar mensajes a @Imer-Noticias. Es el nombre de este servicio informativo en X y en Threads, en hilos,
o también nos puede escribir a Imer Noticias. También ahí nos ubica, es Instagram y es Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar en X, antes Twitter. Le queremos mandar un fuerte abrazo a usted que nos escucha en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras a través de nuestras transmisiones en Internet. El Sistema Nacional de Noticiarios trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. El equipo está permanentemente a su servicio. Recuerde que somos radio pública de usted y para usted. Aquí en cortito se encuentra Rafael Rosales en la producción, José Luis Plasencia en la producción. Todo el equipo está aquí en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Es pues parte de los agradecimientos cotidianos que llevamos a cabo en este y otros servicios informativos. Apoyan capitalinos a víctimas de accidente en Iztapalapa. Ayer, cerca de las 2 pasadas las 2 de la tarde, ya van a ser 24 horas, ocurrió un accidente en el puente de la Concordia en el oriente de Ciudad de México, ya en los límites de la alcaldía Iztapalapa con el Estado de México. Una pipa, un tráiler que cargaba una pipa con más de 49,000 litros de gas licuado de petróleo volcó y no está clara la razón por la cual se derramó el gas que contenía este vehículo y sobrevino una explosión que afectó a decenas de vehículos, también a decenas de personas y causó pánico en toda esa zona. El saldo se ha actualizado apenas hace unos minutos en una conferencia de prensa que ofreció la jefa de gobierno Clara Brugada, acompañada de parte de su gabinete. Ahí está también nuestra compañera Guadalupe Franco. Cuéntanos los detalles, Guadalupe, buenas tardes. Así es, Alberto Auditorio, muy buenas tardes. Pues en estos momentos se está concluyendo esta conferencia de prensa que encabezó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para dar pues la actualización del parte médico de las personas afectadas por la explosión de una pipa en el puente de la Concordia y Calzada Zaragoza, ocurrido ayer en la alcaldía Iztapalapa. Indicó que hasta este momento se reportan 8 personas fallecidas y 94 personas heridas. De este saldo, estas están atendidas en al menos 19 hospitales de los distintos sistemas públicos de salud. Detalló que del total de las personas heridas, 19 ya fueron dadas de alta y 67 continúan hospitalizadas, mientras que 22 pacientes, su estado de salud se reporta como crítico. Vamos a escuchar sus palabras. Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar 8 personas fallecidas, 22 en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados y 19 personas que, gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias, ya se dieron de alta. Por lo tanto, se tiene 67 personas que continúan hospitalizadas. La jefa de gobierno volvió a lamentar los hechos y externó su solidaridad y respaldo a todas las personas heridas y a las familias que perdieron a un ser querido en este hecho, a quienes garantizó que no están solas y habrá justicia en este caso. Así lo dijo. Y vamos a estar al tanto y apoyando a que se haga justicia. Como todos ustedes saben, pues se dio en un lugar limítrofe con el Estado de México. He estado en coordinación también con la gobernadora del Estado de México para apoyar
a las familias, y se trata de familias que son la gran mayoría de escasos recursos y que merecen todo el apoyo, solidaridad y sobre todo justicia. Así que estaremos apoyando, no los vamos a dejar, vamos a continuar. Es por ello que anunció que a partir de hoy se dará un apoyo de emergencia inicial a las familias afectadas, motivo por el cual ya se realiza un censo del número de la población pues que resultó afectada con esta explosión. Además dijo que se brindará atención médica y psicológica, así como apoyo funerario y asesoría jurídica a las víctimas. La jefa de gobierno además adelantó que instruyó la creación de un protocolo de circulación sobre el tipo de transporte que puede transitar en calles de la ciudad y de qué manera podrá hacerlo. Asimismo dio a conocer que la agencia ASEA es la encargada de investigar y determinar las sanciones en contra de la empresa Gasisa, subsidiaria del grupo Tomsa, la cual dijo pues desconoce si tiene contratos gubernamentales. Por su parte, la fiscal general de justicia capitalina, Berta Alcalde, pues dijo que hay varias líneas de investigación de este hecho. Una de ellas es el exceso de velocidad. Así lo dijo. Bueno, hay diversas líneas de investigación que se están realizando. En el lugar de los hechos trabajan nuestras áreas periciales en materia de criminalística, de química, de incendios, de explosiones y muy importante también nuestros peritos en tránsito terrestre. Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad. Efectivamente, esa es una de las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad. Lugara también aseguró que pues más bien reconoció a las autoridades federales en el caso del gobierno federal de Claudia Sheinbaum por atender y dar coordinación a estas acciones para atender de manera eficiente y rápida a las personas, además de otros apoyos. Finalmente, pues se informó que cada 8 horas se va a estar informando y se dará una actualización de la condición de salud de las personas hospitalizadas en los distintos nosocomios de la capital del país. Alberto, este es mi reporte. El reporte muy completo. Muchas gracias, Guadalupe Franco. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Y efectivamente, en esta conferencia de prensa se anunció que la jefa de gobierno, el gobierno de Ciudad de México, ha solicitado que se diseñe un protocolo, una normatividad específica para saber qué tipo de transporte puede transitar por las calles de la capital del país, de qué manera pueden hacerlo y cómo se regularía el transporte de productos de alta peligrosidad. Existen algunas regulaciones que lamentablemente no siempre se cumplen y existen también vacíos en la supervisión que han permitido, por ejemplo, que existan algunas irregularidades en el transporte de sustancias de cierto riesgo. El gas es una de ellas, pero también existen otras sustancias que son altamente corrosivas y que de pronto pues se transportan por la capital del país y por otras ciudades de la República Mexicana, pues no necesariamente en las mejores condiciones. Y esto que se ha puesto en evidencia a partir de este accidente ocurrido hace ya casi 24 horas. El tema aquí es pues también la responsabilidad de los concesionarios, de los empresarios que se encargan de este tipo de transportes, que también no necesariamente han cumplido con las regulaciones, no solo ahora, sino desde hace ya algún tiempo, bajo el amparo de una protección política que han comprado a través de sus relaciones con gobiernos del PRI, del PAN y de otros partidos políticos. Pero mientras tanto, en Ciudad de México, pues sigue la solidaridad, el apoyo y las acciones de las autoridades capitalinas para apoyar a las víctimas en primer lugar y también para resolver, entender qué fue lo que sucedió. Por la mañana, en el programa Entre Líneas, tu punto de referencia, conducido por nuestra compañera Adriana Estela Flores, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés, dijo que su gobierno apoya jurídica y psicológicamente a las familias de las personas afectadas que viven en esa alcaldía. Escuchemos.
Y en mi caso, bueno, pues las que son de Iztapalapa, tenemos ya una que era trabajador de la alcaldía en el área de limpia, y bueno, pues estamos llevando abogados y psicólogos a los hospitales para que ahí hagan un acompañamiento a las familias y se vean todos los trámites o las cosas que haya que ajustar. Ahí pues lo que señaló a nuestra compañera Adriana Estela Flores, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés. También la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este accidente en el Puente de la Concordia al inicio de su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Dijo que el gobierno federal apoya a la jefa de gobierno, Clara Brugada, en todo lo que se requiera. Hemos estado ayer pues cercanos y con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Ha estado los 3 compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes. La Fiscalía de Justicia de Ciudad de México es quien lleva las investigaciones, fue lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron qué noticias tenía, qué datos sobre la presunta responsabilidad tanto de la empresa como del chofer de esta pipa accidentada. Lo más importante, dijo la presidenta Sheinbaum, es determinar las causas del accidente y garantizar que no se repita. Escuchemos. Ayer mismo salió un comunicado de la propia empresa diciendo que tenían sus seguros en regla y que van a apoyar en todo lo que se requiera. Qué bueno, que podría haber sido otra cosa. Qué bueno que participen en la atención a las víctimas. ¿Y por qué ocurrió? Tiene que determinarlo la Fiscalía. Y ahí donde haya temas federales, pues también que se haga la investigación. Es muy trágico lo que ocurrió ayer. Es un accidente que hay que ver cuál es la razón. Cuando hay estos temas, incluso la propia ley establece que no solamente son las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición, que esto no vuelva a ocurrir. Y para ello es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa. La presidenta Sheinbaum también, al igual que lo diría después la jefa de gobierno Clara Brugada, también dijo que es necesario que se revise la normatividad que existe respecto a la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas tanto a nivel de los estados como a nivel federal. Escuchemos. Nunca ha habido una obligatoriedad de que sea nocturno. Había una orientación a todas las empresas de que fuera nocturno. Incluso sí se logró que se establecieran ciertos horarios, pero no necesariamente en la noche. Había una orientación general. Cuando ocurren estas situaciones, pues tiene la autoridad que revisar tanto lo que tiene que ver con la normatividad de la ciudad o del Estado de México, en general todos los estados de la República, como lo federal. Particularmente, pues el gas LP es una sustancia de mucha flamabilidad. Entonces, pues hay que revisar las normas, cómo hacer que se cumplan esas normas. Y primero, pues también ver qué fue lo que pasó en esta situación. Pero eso es una práctica que deben hacer, que se hace en todos los países y que nosotros la vamos a desarrollar. Ver qué características tiene el transporte de este tipo de materiales y sustancias. Mientras tanto, la solidaridad de los capitalinos y de las distintas dependencias que están en Ciudad de México se mantiene. Es el caso de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, la FES Zaragoza, que instaló un centro de acopio en sus instalaciones para ayudar a quienes resultaron afectados por la explosión ocurrida ayer en el Puente de la Concordia, en una zona pues muy cercana justo a la FES Zaragoza. Allí se encuentra nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez. Víctor, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, pues, como lo mencionas, la comunidad estudiantil y de profesoras y profesores de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM se solidarizaron con las víctimas y familiares de la explosión de la pipa del Puente de la Concordia.
Por ello, un grupo de alumnas y alumnos instaló un centro de acopio en este campus en donde se reciben insumos médicos, agua embotellada y alimentos no perecederos para entregarlos a las víctimas. La estudiante Nidia Fernanda nos explicó los motivos por los que organizaron este centro de acopio. Vamos a escuchar. Estamos pues encargados de toda esta zona, la verdad pues fue muy cerca, ¿no? Es el camino de muchos compañeros, muchos pasan por ahí, entonces la verdad en sismos, en situaciones como esta, pues los compañeros fueron los mismos alumnos, la verdad, los que comenzamos con todo este movimiento, tratamos de unirnos y fue así como conseguimos que nos prestaran la instalación. La verdad sí fue más como, pues todos pasamos por ahí, son compañeros, vecinos, entonces pues de ahí nace la iniciativa. La FE Zaragoza también ofrece ayuda psicológica a las víctimas y familiares del estallido y también a quienes presenciaron los hechos. Esto lo explicó Pedro Vargas Dávalos, él es profesor de psicología de este plantel. Vamos a escuchar. Pues estamos pensando que es una situación traumática, es una situación de un impacto muy fuerte emocional y que se juntan dos cosas, tanto la gente que lo vivió y pues de frente recibió la situación, como sus familiares, porque mucha gente resultó muy mal herida, está en condiciones muy delicadas en el hospital y pues eso genera otro impacto en la familia, ¿no? Entonces nosotros estamos pues con la total disposición de poder ofrecer este servicio para poder apoyar tanto a las personas que tuvieron el impacto, la impresión en ese momento y que si bien la cuestión física pues hay que atenderlo con los médicos en los hospitales, la cuestión psicológica nosotros podemos apoyar. El profesor informó que las personas interesadas pueden acudir a la FE Zaragoza o a las clínicas multidisciplinarias que tiene la facultad, como la que se ubica en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, o bien llamar al teléfono 55 56 23 05 90, que es el de la Coordinación de Psicología Clínica. Ese es mi reporte. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y también esta solidaridad de los capitalinos se ha demostrado en las afueras de los hospitales a donde han sido llevados a las víctimas de esta explosión. Nuestra compañera Natalia Matamoros hizo un recorrido por algunos de estos lugares, conversó con familiares de las víctimas y con otros capitalinos que están allí listos para apoyar en lo que sea necesario. Natalia, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Alberto, un saludo a ti y al auditorio. Nos encontramos en las afueras pues del Hospital Rubén Leñero, donde se encuentran pues familiares de las víctimas de la explosión que fueron trasladados a este centro, en especial los que se encuentran en estado crítico. Pudimos conversar con Griselda Pérez, ella es hermana de Alfonso Pérez, quien en este momento está siendo intervenido por las graves quemaduras sufridas en el lado izquierdo de su cuerpo. Él es albañil y en ese momento, el momento en que se produjo esta explosión, transitaba por el puente cuando fue alcanzado por una nube de gas y las llamas que rápidamente pues se expandieron. Escuchemos lo que nos comentó Griselda. Él venía arriba del puente y cuando suscitó el accidente abajo, que explotó la pipa, abajo del puente la lumbre lo envolvió con todo y carro y traía la ventana abajo y pues entró la lumbre adentro y pues fue donde le pasó el accidente de quemarle toda la parte del cuerpo del lado izquierdo. Ahorita lo ingresaron a quirófano y ahorita hay que ver cómo salió de quirófano. En realidad según habían dicho que le iban a entubar, no sabemos cómo esté ahorita y ahorita que me llamen a ver si podemos ingresar a verlo. Alberto, también conversamos con Apolonio Jiménez, padre de Juan Carlos, quien informó pues que él se encuentra en estado crítico, también luego de ser alcanzado por las llamas cuando se dirigía a buscar mercancía. Él es comerciante para su negocio. Escuchemos lo que nos comentó. Y cuando pasó por ahí, pues ya saben, la explosión. Después, una señora, como no llegaban las ambulancias, nos hizo favor de llevarlo al hospital, que está en Iztapalapa, frente a la Vocacional 7. Ya después ella tomó las fotos, nos las mandó, se contactó con mi esposa, y de ahí me hablaron a mí que estaba trabajando, soy chofer particular, y ya me dijeron que lo que había pasado. Alberto, hace pocos minutos nos acaban de informar la muerte de Oscar Rubén Cisneros acá en el Hospital Rubén Leñero.
él sufrió lamentablemente quemaduras en 80% de su cuerpo. Bueno, las imágenes de dolor son realmente indescriptibles. Se trata realmente de una tragedia. De hecho, se conoció de manera extraoficial que a un lado de este hospital iban a instalar un puesto para la atención psicológica de los familiares de las víctimas que están visiblemente afectados. Esta mañana pudimos estar en el Hospital José María Morelos y Pavón, donde, bueno, la solidaridad de los vecinos no se hizo esperar. Allí, en un gesto pues de solidaridad, ofrecieron pan dulce y café a los familiares de las víctimas de la explosión. Realmente un cuadro, dentro de este cuadro tan terrible, dentro de esta tragedia, pues se ve y se palpa la solidaridad de los mexicanos. Sí, la verdad es que, como tú bien señalas, Natalia, es realmente difícil este tipo de coberturas por todo lo que significa el dolor de las familias de las víctimas, y en el caso de la noticia que te acaban de dar también, pues es todavía más complicado. ¿Cómo se encuentra, más allá de lo que nos has contado, el ambiente fuera de este lugar? ¿Has visto personas que se acerquen a ofrecer ayuda, Natalia? Sí, de hecho, hace pocos minutos también pudimos observar que un vehículo particular se detuvo y hizo un donativo de botellones de agua para pues darle a los familiares de las víctimas. Te digo, o sea, es un acto de verdad bellísimo de solidaridad. También a las afueras del hospital, el mismo personal del hospital colocó también botellas de agua, papel higiénico, para también proporcionarles a los familiares de la víctima este tipo pues de atención y de respaldo en un momento pues tan doloroso y tan crítico. Pues seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda en este y otros hospitales que tú visites como parte de tu cobertura periodística para Imer Noticias. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Así es, estamos acá muy pendientes de lo que ocurra. Que tengas buena tarde y seguimos atentos. Feliz tarde. Nuestra compañera Natalia Matamoros, que desde ayer en la tarde noche, junto con nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez, estuvieron muy atentos a todo lo que sucedía en las calles de la capital, en los hospitales, en los sitios donde se concentró la necesidad de apoyo y donde están las víctimas. Nuestra compañera Guadalupe Franco también muy pendiente de toda la información oficial, que es lo más prudente de dar a conocer para tratar de combatir también esta infodemia, esta desinformación que empezó a surgir de inmediato en los primeros minutos de esta explosión, de este lamentable accidente. Es importante también conocer lo que va más allá de los hechos, que ya le hemos dado un puntual reporte, y es importante también saber de qué se trata, quién es el propietario de esta pipa que sufrió este accidente. Como yo he comentado en la mañana con nuestra compañera Adriana Estela Flores, a reserva de lo que indique el peritaje que lleva a cabo la Fiscalía General de la República sobre las causas del accidente, pues no es normal que una pipa de esta y otras más chicas, pues que se voltean, pues se incendien. Realmente este tipo de accidentes ocurren con cierta frecuencia, no solamente en México, en casi toda América Latina, y no siempre ocurre una situación de esta naturaleza. Las pipas, seguramente le habrá tocado si viaja en carretera, pues de pronto se voltean, se enladean y pues no pasa del susto. Y en ciudades, también como Ciudad de México o en cualquier otra capital del país, ocurre lo mismo y no se escapa el gas. Ahí se quedan las pipas porque están diseñadas, construidas justo para que sea muy difícil que ocurra un accidente como el que sucedió ayer al mediodía. ¿Esto qué implica? Pues la idea, la sospecha, la posibilidad de que esta pipa accidentada no haya estado en las mejores condiciones y que una volcadura de esta naturaleza, habrá que ver si ocurrió o de qué forma ocurrió, pero es probable que no haya estado con mejores condiciones y esto haya provocado que el gas escapara de la manera en la cual se vio en las imágenes que se dieron a conocer en medios comerciales y en las redes sociodigitales, y que después haya ocurrido este accidente. Como le digo, no es normal. En Imer Noticias revisamos un poco más allá de los hechos que ya le hemos dado cuenta. Y bueno, le tenemos esta información de nuestra compañera Kathleen Velázquez. La pipa está asignada, hay que revisar si es parte de una concesión particular del conductor o es parte de la flotilla de Grupo Tomsa,
que es la propietaria de esta pipa, que tiene también otras filiales. Una de las empresas que es la directamente responsable ya salió a dar un comunicado donde dice que cuenta con todos los seguros y ha cumplido con todas las regulaciones establecidas. La autoridad tendrá que revisar si esto es así. Pero nosotros revisamos de qué se trata. Grupo TOMSA, que forma parte de la familia del Zaragoza, que es una de las grandes familias empresarias, dueñas de una muy buena cantidad de las rutas de distribución de gas licuado de petróleo en la República Mexicana. De hecho, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, en varios estudios que ha dado a conocer en distintos momentos, bueno, la familia Zaragoza, a través de varias empresas filiales, distribuyen el 60% del gas licuado de petróleo que se vende, que se comercializa en la República Mexicana. Hay otras 4 familias, son 5 en realidad las familias que controlan la mayor parte de la distribución del gas en la República Mexicana, y la familia Zaragoza es una de ellas. Grupo TOMSA ha tenido también una historia, pues sí, larga, de accidentes y de percances, de los cuales nuestra compañera Kathleen Velázquez nos hace un apretado resumen. Este miércoles, 6 personas murieron y al menos 90 resultaron heridas tras la volcadura y explosión de una pipa que transportaba 49,000 litros de gas LP en el puente de la Concordia y la calzada Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reveló que Silsa, filial de TOMSA y dueña de la pipa, no contaba con registro vigente de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad de daño ambiental. Este no es el primer accidente en el que está involucrada TOMSA, empresa gasera, así como sus filiales. En los últimos 18 años, la empresa ha estado involucrada en más de 15 incidentes que resultaron en 3 muertos y 19 personas heridas. En lo que va de 2025, la empresa ha tenido al menos 4 accidentes automovilísticos, 2 en Ciudad de México, 1 en Sinaloa y otro en Veracruz. En noviembre de 2024, la Coordinación de Protección Civil de Quintana Roo clausuró la construcción de una de sus estaciones al estar en una zona prohibida debido a su cercanía a zonas escolares. Usuarios han señalado la falta de seguridad vial y mantenimiento para las unidades que transportan el gas. En este contexto, en octubre de 2024, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de Costa Rica impuso una multa a la empresa por 13 millones de colones, es decir, aproximadamente 478,257 pesos. Esto por no demostrar que TOMSA le daba un adecuado mantenimiento a los cilindros que vendía. Hasta 2021, la Secretaría de Energía estimaba que en México 99,240,240 personas consumen gas LP. Es decir, el 78% de las y los mexicanos. Esto con base a datos del Censo de Población y Vivienda realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reportó a 126 millones de ciudadanos. La Secretaría precisó que el gas a nivel nacional es proporcionado por solo 1,198 titulares con permiso de distribución. 7 gaseras concentran el 60% del mercado nacional, entre ellas TOMSA, compañía más grande de México en el sector, y Gas Nieto, dueña de la pipa que explotó hace 10 años, en enero de 2015, en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, en la que 5 personas murieron y 72 resultaron heridas. Por su parte, TOMSA cuenta con 102 plantas almacenadoras, 6 terminales terrestres para gas de importación y 3 terminales marítimas. Tiene operaciones en 15 estados de la República, así como en 7 países centroamericanos.
Reportes periodísticos, así como investigaciones, han señalado a Tomás Zaragoza, dueño de Grupo Tomsa, por presunto tráfico de influencias, así como sobornos a funcionarios de Pemex. Como parte de sus acciones, presuntamente destinó dinero para la campaña electoral del entonces candidato presidencial por el PAN y eventual presidente Vicente Fox. Esto resultaría de un supuesto lavado de dinero junto a los llamados Amigos de Fox, organización de empresarios y ciudadanos que mediante estrategias mercadológicas y publicitarias promovieron la campaña del candidato. También derivado de ellos, recibió permiso para instalar plantas de gas en Centroamérica. Durante el mandato de Fox, la empresa obtuvo una autorización para construir y operar la terminal marítima que tenía por fin almacenar, así como distribuir gas, en instalaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Colima. También durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y derivado de su reforma energética, la familia expandió sus negocios a la gasolina. Además, en 2001, medios informaron que en Ciudad Juárez, Chihuahua, aparecieron cuerpos de 6 víctimas de feminicidio. Denunciado por una madre de las víctimas, expuso que en la zona existía actividad de tráfico de drogas. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Hay pues un apretado resumen de la historia de la empresa o una de las empresas que forman parte del conglomerado de la familia del Grupo Zaragoza, que como le digo, pues son los principales distribuidores del gas licuado de petróleo en nuestro país, el gas LLP. Esta familia Zaragoza pues tiene varias ramas, tiene varias empresas, ha sido vinculada en algunos percances, como ya nos contaba nuestra compañera Kathleen Velázquez. También ha sido señalada de participar en operaciones de tipo político, como el caso de los Amigos de Fox. De hecho, Lino Corrodi, usted lo recuerda, Lino Corrodi fue el organizador del grupo empresarial que se dedicó a aportar recursos para la campaña de Vicente Fox Quesada como candidato a la presidencia en 2000, que finalmente lo llevó a la presidencia de la República, este grupo de los llamados Amigos de Fox, y que pues Lino Corrodi, de acuerdo con investigaciones periodísticas, pues está vinculado familiarmente a la familia Zaragoza Fuentes, dueños de Z Gas, de Tomsa y de otras empresas que controlan la distribución de, por ejemplo, hasta el 80% del gas licuado de petróleo en lugares como Baja California y en Jalisco, por ejemplo, son también los principales distribuidores. En fin, una larga cadena de vínculos con políticos de los distintos gobiernos en turno, particularmente del PRI y del PAN, que pues les han brindado pues un apoyo, una especie de protección a lo largo del tiempo, y que les ha permitido pues salir más o menos sin problemas de los accidentes y percances en que se ven involucrados. Ahora mismo pues está en investigación qué sucedió con esta pipa y con la empresa propietaria de este tráiler, este transporte que provocó este lamentable accidente. Por lo pronto, las reacciones continúan. La alcaldesa de Iztapalapa, Leida Alavés, pues expresó sus condolencias por el fallecimiento de Misael Cano Rodríguez, trabajador del área de imagen urbana de la alcaldía. Y así se van acumulando las condolencias y el apoyo, la solidaridad de los capitalinos para las víctimas de este lamentable accidente. Seguiremos en el tema. En la medida que tengamos información, se la haremos llegar en tiempo real. Consumir refrescos en exceso es mortal. En la mañanera del pueblo de este jueves en Palacio Nacional se presentaron detalles del impacto en la salud que tiene el consumo excesivo de bebidas azucaradas, particularmente de los refrescos. Los daños son realmente fuertes, no solamente en el sobrepeso, la obesidad o la diabetes, sino en cada vez un problema más grave y más frecuente en la insuficiencia renal, que obliga al sistema público de salud a reaccionar pues con cierta rapidez para atender el número cada vez mayor de personas que necesitan limpiar su sangre con el apoyo
de equipo médico, el proceso de hemodiálisis, que es algo muy doloroso y realmente pues grave para la víctima, la persona que lo padece y la familia que le acompaña. Y esto se debe en buena parte a el consumo de estas bebidas azucaradas, de los refrescos. Nuestro compañero Abye Vargas estuvo allí en Palacio Nacional y ahora nos cuenta. Abye, platícanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, aquí todo el auditorio del acento aquí en Imer Noticias. Pues sí, efectivamente se habló sobre este tema de suma importancia en la salud y pues el secretario de Salud Federal, David Krecenovich, anunció la implementación de campañas, acciones y aparatos tecnológicos para que la población lleve un estilo de vida saludable y la detección temprana de enfermedades asociadas al consumo de refrescos y bebidas azucaradas, como bien lo adelantaste. Señaló que llevarán a cabo la atención de alta especialidad, tratamientos innovadores, atención moderna en primer nivel, una campaña masiva de vida saludable que incluye dietas y ejercicio, así como la creación de videojuegos para concientizar a la población infantil sobre la importancia de llevar una alimentación sana. Escuchemos al secretario de Salud. Uno de los aspectos muy importantes será la implementación y esperamos desarrollarla para el tamizaje, detección y seguimiento remoto y también con apoyo de inteligencia artificial. El apoyo de inteligencia artificial lo queremos aplicar también en los mejores métodos para detección y seguimiento de estas enfermedades. Y bueno, el secretario de Salud informó que ya implementan los protocolos nacionales de atención médica en todo el país para que sean obligatorios y mencionó los medicamentos de Cuba que son un factor de regeneración epidérmica y estimulación del tejido para evitar mutilaciones a causa pues de enfermedades como la diabetes y pues anunció que ya lo tienen en clínicas del IMSS Bienestar. En tanto, pues Zoé Robledo, director general del IMSS, presentó equipos para lograr diagnosticar a tiempo, monitorear y controlar las 3 principales enfermedades asociadas a las bebidas azucaradas o el refresco, que son la diabetes, la hipertensión e insuficiencia renal. El director del IMSS presentó en la conferencia matutina un equipo pequeño que mide los niveles de hemoglobina para una detección temprana de enfermedades. Escuchemos. Primero, para los prediabéticos, para niños también, tener una detección mucho más oportuna, porque lo que hace es medir 3 meses los niveles de glucosa, es decir, un pinchazo, la medición normal, te da la medición del momento, no los últimos 3 meses, no la parte continua. ¿Qué permite esto? Pues una detección mucho más temprana. Además dio a conocer parches de monitoreo continuo de la glucosa que se aplican en la parte posterior del brazo y que recopila información y posteriormente le envía a un dispositivo móvil como el teléfono. Por su parte, Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, señaló que es importante que los mexicanos pues disminuyan el consumo de refresco y bebidas azucaradas, pues a mediano y largo plazo el servicio de salud podría colapsar por el aumento de enfermedades como la diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad. Pues resaltó que actualmente servicios de salud destinan alrededor de 179.600 millones de pesos para la atención de estas enfermedades y mencionó algunas repercusiones causadas por enfermedades asociadas por este consumo de bebidas azucaradas. Escuchemos. Tenemos más de 27,000 amputaciones cada año. Cada hora, 75 mexicanos pierden una pierna, un pie asociado a enfermedades como la diabetes. 1 de cada 3 muertes de nuestro país está asociada a muertes por infarto, muy vinculadas a hipertensión y diabetes. Y el refresco, si bien no es la única causa, es un motor silencioso de estas enfermedades. Y bueno, por su parte, Alejandro Suárez Pérez acentuó que estas medidas son muy favorables para evitar el consumo de refresco y bebidas azucaradas, como las acciones pues anunciadas por el secretario de Salud Federal, y resaltó que el consumo del refresco u otras bebidas que contienen mucha azúcar aumenta 25% que pues una persona padezca diabetes o desarrolle alguna enfermedad renal. Entonces, pues importante seguir estos consejos que emite la Secretaría de Salud y por supuesto disminuir el consumo del refresco u otras bebidas azucaradas, Alberto. Esa es la información. Gracias, Abye Vargas. Estamos pendientes. Estamos pendientes también. Mire, dentro de la información que se dio a conocer esta mañana hay varios datos que
que destacan. Uno de ellos, el que comentaba el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, y es el hecho de que, por ejemplo, en los años 80 no había problemas de obesidad graves entre los mexicanos. Era muy raro el mexicano que tuviera este problema. No quiere decir que no hubiera, pues sí. Ahora sí que los panzones siempre hemos o han habido en nuestro país, pero no era tan grave como la situación se presenta ahora mismo. ¿Cuál fue el problema? El cambio de dieta. El cambio de dieta impulsado, entre otras medidas, por las políticas públicas desde los gobiernos federales y también pues los contubernios políticos, la corrupción, en pocas palabras, que han permitido, por ejemplo, pues que no exista una suficiente regulación a la venta indiscriminada de comida chatarra, de bebidas azucaradas, y que las restricciones e intentos que ha habido a lo largo de los años, pues para aplicar alguna regulación, algún impuesto, alguna etiqueta, como finalmente pudo conseguirse, pues fracasaron por el lobby, el cabildeo de estas empresas. Yo he comentado, y también tiene mucho que ver la decisión política de cambiar la dieta de los mexicanos para favorecer a grupos empresariales o familiares. Yo he comentado la historia, que a mí la verdad que me llamó mucho la atención en su momento, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió el gobierno de la República. Una de sus primeras decisiones, además de meter al bote a la quina y también de derrocar al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue establecer un decreto para prohibir, o más bien para regular, que las tortillas que consumimos los mexicanos se hicieran con maíz de nixtamal, y se obligó a todas las tortillerías del país a que utilizaran harina de maíz, con el argumento de que era más saludable y de que era más fácil tener control en dotarla de ciertos aditamentos nutritivos. Y por eso es que se estableció esta obligación, y entonces las tortillas de maíz nixtamalizado prácticamente desaparecieron del mercado mexicano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que esta harina de maíz, pues que puede tener todos los elementos que usted guste y mande, pero en su momento ocurrió que solamente había 2 empresas en México, 2 que tenían posibilidad de abastecer el mercado nacional, más o menos, de harina de maíz. Una de ellas era una empresa estatal que finalmente fue llevada a la quiebra y se vendió a la otra empresa que era de carácter privado, que era la única que producía harina de maíz, y que era un negocio chiquito, porque pues, los mexicanos no compraban tortillas hechas de harina de maíz. Pues si usted, ¿qué preferiría? Una de maíz nixtamalizado bien sabroso, pues no tenía tanto éxito. Con esta regulación de parte de Carlos Salinas de Gortari, esta empresa pues multiplicó sus ganancias, porque era la única que podía distribuir este producto, y por lo tanto pues se convirtió en un emporio que pues ahora es dueño de bancos y de esta compañía que ha crecido en toda América Latina. Esta empresa favorecida resulta que era del propietario, Roberto González, pues era consuegro del papá del presidente, era consuegro de Raúl Salinas Gortari, y pues resulta, qué casualidad, ¿verdad?, que esta determinación del hijo del presidente Salinas, pues resulta que los benefició, porque le insisto, solamente había dos que fabricaban la harina de maíz. Una de ellas el Estado, que la llevaron a la quiebra para vendérsela a la familia del consuegro del papá del presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué ocurrió? Pues un cambio en la dieta de los mexicanos. Y a partir de ahí, lo que usted guste y mande, porque después vino la apertura comercial, después entró, por ejemplo, por aquellos días llegó las primeras hamburguesas McDonald's a nuestro país. Pues a mí me cuentan, yo no vivía en Ciudad de México, pero me cuentan que la única que existía en Perisur era un colapso del Periférico Sur, porque había filas y filas de coches nada más para comprar la hamburguesa arriba del coche, en el automac, que era lo que ocurría. Y ya después vino el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tuvo sus beneficios, pero también sus perjuicios, porque se dio paso. No se pusieron regulaciones al ingreso de comida alta en concentraciones de grasas saturadas, y ahí empezó
De ahí para el real empezó el cambio de dieta de los mexicanos, sin contar, por supuesto, la entrada sin ningún control de bebidas azucaradas, porque los dueños de los consorcios de las empresas refresqueras pues eran amigos del presidente Carlos Salinas, estaban en el cuarto de junto que negoció los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y eso pues no me lo cuentan. De entrada está documentado en documentos, en papeles oficiales, y en segunda pues yo estaba allí. Ahora sí que yo estaba allí en Washington justo cubriendo las negociaciones, y estaban ahí los dueños de las empresas refresqueras en pleno cabildeo para que lo que finalmente se negociara con Canadá y Estados Unidos les favoreciera. Son decisiones de política pública que han tenido un impacto en el cambio de dieta de los mexicanos, y la consecuencia la vemos ahora ante la necesidad de hacer algo ya urgente para salvar la vida de cientos de millones de mexicanos que están en riesgo de caer en comorbilidades que ya lo vimos en la pandemia, fueron extremadamente peligrosas. Por eso es que se han aplicado algunas determinaciones de tipo contributivo, de materia fiscal, como las contribuciones que van a tener que pagar los productores de bebidas azucaradas, que van a pasar de una contribución de $1 por refresco a 3 pesos, y que forman parte de medidas que se han adoptado en otros países del mundo entero, inclusive aquellos lugares que tanto admiran los críticos de esta medida. Ya existe un lobby importante en medios comerciales para tratar de decir que no es cierto, que no hay una prueba evidente de que el consumo excesivo de refrescos provoca diabetes. A ese nivel llegan las empresas refresqueras, pero también los medios de comunicación, que por ese afán editorial, vamos a llamar de alguna forma de venganza política también puede ser, o quién sabe, pues se prestan para este tipo de versiones. Por lo pronto, esta mañana, el subsecretario Eduardo Clark destacó que esta medida que se va a aplicar en el paquete presupuestario para 2026, que contiene estas nuevas contribuciones, pretenden reducir el consumo de refrescos en la población mexicana en por lo menos un 10%. Vamos a escuchar. Se aplican hoy ya en más de 119 países en todo el mundo. No es algo que estamos solo haciendo en México, es una política pública aprobada. Y aquí les ponemos algunos de los ejemplos tal vez más contundentes, no los únicos, pero algunos que pueden servir para ilustrar el poder y el impacto que puede tener esto en reducir algunas conductas que dañan la salud. En el Reino Unido, que se implementó una medida como esta, bajó 30% el azúcar en los refrescos que fueron reformulados. En Sudáfrica, en un año después de haber implementado una medida muy similar a la de México, bajó en 29% el consumo de bebidas azucaradas. En Chile, ya en nuestro continente, medidas similares también bajaron en 21% el consumo de bebidas azucaradas. Y en Estados Unidos, donde muchas de estas medidas ocurren desde lo local, por ejemplo, la ciudad de Berkeley, que fue la primera ciudad en California y en Estados Unidos en implementar este tipo de medidas, vio una reducción de 10% prácticamente el primer año después de que se implementaron, y acumulado en los primeros 3 años una reducción gigantesca de casi 52%. Este IEPS existe desde hace ya 11 años. En ese momento empezó a $1 por litro. Y si tomamos los primeros 2 años, donde hay mucha evidencia científica, es claro que sirvió. Redujo en casi 10% el consumo de refresco en un primer momento. Y para que ustedes sepan, 10%, si bien no es gigantesco, es importantísimo para mejorar la salud de los mexicanos, en un país que consume cerca de 24,000 millones de litros de refresco y bebidas azucaradas al año. Ahí pues la información que dio a conocer el subsecretario de Salud con respecto a lo que se aplica en otros países, estas contribuciones para tratar de regular, de controlar el consumo de bebidas azucaradas, en este caso de los refrescos, que pues han tenido una contribución importante en las comorbilidades en México. De acuerdo con Eduardo Clark, esta contribución que se va a aplicar, que sea establecida en el paquete fiscal para 2026, va a reducir en 7% el consumo de los chescos en los próximos 2 años y puede llegar a niveles superiores. Esto puede generar una recaudación de hasta 41,000 millones de pesos que se van a destinar de forma íntegra a el sector salud. Escuchemos. Este IEPS fue subiendo poco a poco del 2014 a la fecha de acuerdo a la inflación, para que este año estuviera en 1.65 pesos por litro. Ahora el IEPS estará ligeramente arriba de los 3 pesos. ¿Qué significa eso? Que la versión más común
de compra de refresco para los mexicanos, que es la presentación de 600 mililitros, sube aproximadamente $1 en su costo. ¿Pero qué esperamos con esto? No incrementar el costo, sino reducir el consumo. Esperamos, y de acuerdo a las estimaciones económicas, que esto pueda impactar en el primer y segundo año una reducción de cerca del 7% en el consumo de refresco, que nos ayude a mejorar la salud de los mexicanos. Y además, no como objetivo central, pero como un objetivo como un también desenlace que nos ayuda, podría recaudar hasta 41,000 millones de pesos que serán destinados, como ha mencionado la presidenta, de manera íntegra a la salud de las y los mexicanos. De esa manera podemos no solo reducir el consumo de refresco, prevenir la enfermedad, pero también utilizar estos recursos para ayudar a la salud de las personas que desafortunadamente ya agravaron derivado del consumo de refrescos. Ahí pues los datos puntuales sobre lo que viene el próximo año en materia fiscal para tratar de apoyar por esta vía, por esta medida, la venta indiscriminada de bebidas azucaradas, que como le he mencionado, pues es uno de los factores principales de la epidemia de obesidad mórbida, inclusive en algunos casos, y de diabetes entre los mexicanos. Y a propósito de estas versiones que se han dado a conocer en medios comerciales y también en la televisión privada, en la radio comercial, en redes sociodigitales, en el sentido de que no está comprobado, según ellos científicamente, que el consumo excesivo de estas bebidas provoquen comorbilidades, provoquen diabetes, pues la Organización Mundial de la Salud, como le comentaba el día de ayer, ha hecho varias publicaciones e hizo un estudio muy específico donde señala que la aplicación de estos gravámenes, de estas contribuciones a las que llaman impuestos saludables, son una de las mejores medidas justo para contribuir a la reducción en el consumo de estos productos que no son necesariamente alimenticios y que además evitan digamos, consecuencias socialmente indeseables, contribuyen a que exista una mayor recaudación fiscal que se puede utilizar para los sistemas públicos de salud y establece básicamente que el consumo de estas bebidas, de estos productos, generan obesidad, diabetes tipo 2, caries dental, provocan cáncer también en algunos casos, provocan enfermedades cardiovasculares, infartos, enfermedades respiratorias, en fin, reflejan derivan en una cantidad importante de afectaciones a la salud. Así es que si usted en el chat del vecino, de la familia, de la tía, le llega un mensaje por WhatsApp donde le dicen, oye, no es cierto que la presidenta Sheinbaum está tratando de destruir a la industria nacional porque está aplicando un impuesto, una contribución que no va a servir para nada y que solamente va a tener mayores problemas y que le van a perjudicar porque le van a subir el precio de los refrescos y que no es cierto que si tomas refresco te vas a enfermar. Esto es absolutamente falso y no lo digo yo, no lo dice Imer Noticias, no lo dice la presidenta Sheinbaum, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Las contribuciones fiscales como las que se han planteado para el próximo año a las bebidas azucaradas son una de las mejores acciones de los gobiernos soberanos para aliviar las crisis de salud de su población como las que padece México. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo, hoy 11 de septiembre de 2025 se cumplen 52 años de ese sangriento ataque a la democracia, a la dignidad, a la vida de los chilenos. Hoy, hace 52 años, ocurrió un golpe de Estado encabezado por ese asesino que se llamó Augusto Pinochet, que murió impune sin haber sido castigado por los crímenes de lesa humanidad que cometió él, su grupo de esbirros, de gorilas militares y también por todas las personas, grupos políticos que aplaudieron ese movimiento militar el 11 de septiembre de 1973. Esta ideología, estos grupos que estuvieron en el 72, 73, que son los mismos que ahora están presentes en América Latina, que están allí en el gobierno
de Argentina, en el gobierno de Perú, en el gobierno de El Salvador, que están aquí en México a través de algunos partidos políticos y grupos de oposición que ya le hemos señalado varias veces, que están en Estados Unidos con Donald Trump, que es apenas el síntoma de ese movimiento político, que están en Italia con Giorgia Meloni a la cabeza y que están, por supuesto, en Medio Oriente con ese genocida que se llama Benjamin Netanyahu y los judíos, los israelíes, que aplauden la masacre indiscriminada de niñas, niños y mujeres palestinos. Son los mismos que pretendieron acabar con la dignidad de los chilenos, pero que no pudieron hacerlo. Por ello, hoy recordamos a través de esta canción que se llama Aunque los pasos toquen, una letra de Pablo Neruda, del poeta Pablo Neruda, víctima también de la dictadura, con música de José Miguel Márquez, del poema Siempre, del canto general. La canción se llama Aunque los pasos toquen, en recuerdo de esos 52 años del golpe de Estado en Chile. Aunque los pasos toquen 1000 años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. Recuerdos del 85. La memoria de una resistencia colectiva. A 40 años del sismo de 1985, queremos recordar las historias de vida, valentía y solidaridad. Compártenos tus fotografías, audios o textos al correo redecimer@gmail.com o por WhatsApp al 5566 31 24 27. Imer Noticias. Daniel Vázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alberto, muy buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes también a toda la audiencia. Pues aquí a la espera de conversar contigo como cada jueves durante cada 2 semanas. Daniel, ¿de qué platicamos este día? Vamos a salirnos un poquito de los temas nacionales y me interesaría contarte un par de cosas que sucedieron en torno a la Corte Penal Internacional. Pero arranquemos por el principio. ¿Qué es esto, no? De la Corte Penal Internacional. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio que se desarrolló en el marco de esa Segunda Guerra Mundial, se empezaron a crear instituciones con características transnacionales de protección de derechos humanos. Se dieron cuenta que los derechos humanos eran especialmente relevantes y que pues la protección, la garantía de los derechos no podía quedar en la decisión de los estados, que necesariamente había que tener también otros mecanismos supranacionales que permitieran ver qué pasaba con los derechos humanos en cada uno de los distintos países. Tal vez los más conocidos son el sistema de Naciones Unidas, también se crearon los sistemas regionales. Nosotros formamos parte, por ejemplo, del sistema interamericano, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se crearon también un tercer tipo de organismos como la Corte Penal Internacional. Entonces, esta corte es un tribunal transnacional creado para enjuiciar crímenes graves como el genocidio, como los crímenes de guerra, como las violaciones graves y sistemáticas o masivas de derechos humanos, de tal forma que si en un estado se cometían este tipo de crímenes y se quedaban en impunidad, pues uno podía acudir como víctima a esta Corte Penal Internacional para que ahí se investigaran y en su caso se sancionaran a los culpables. El Estatuto de Roma se fue adoptado en 1998, aunque la Corte Penal Internacional empezó a funcionar hasta el 2003. En este momento, en el mundo hay 195 países, de los cuales 125 ya han firmado y ratificado el estatuto y otros 29 ya lo firmaron, pero no lo han todavía ratificado. Uno podría pensar, 125 de 195 va
razonablemente bien. Sin embargo, el gran problema está en quienes no lo han firmado. Por ejemplo, Estados Unidos, China, la India, Rusia y por supuesto Israel se oponen a ser juzgados por un tribunal supranacional, argumentando casi siempre que eso se trata de una injerencia a su soberanía. Entonces, en ese sentido, esta intención de tener órganos transnacionales que garanticen y protejan nuestros derechos, pues todavía es un sueño incumplido, pero se está avanzando hacia allá. Entonces, ahora sí te cuento qué fueron las dos cosas que pasaron recientemente. Una que sucedió fue que Estados Unidos sancionó a organizaciones palestinas que pedían a la Corte Penal Internacional que investigara el genocidio en Gaza. Como sabes, lamentablemente en Gaza, en Palestina, se están cometiendo diversos actos que pueden ser constitutivos de un genocidio. Ya hay una denuncia entre la Corte Penal Internacional y ya hay un proceso de investigación. Este proceso de investigación está siendo apoyado por algunos organismos de derechos humanos, como el Centro Palestino de Derechos Humanos, el Centro Al-Mazán también de Derechos Humanos con sede en Gaza y también el Centro Al-Haq que tiene su sede en Ramallah. Y la sanción consistió en el congelamiento de bienes, de restricción de financiamiento, pero sobre todo lo que se manda es un mensaje intimidante a la sociedad civil que colabora con tribunales internacionales. Y Marco Rubio fue muy claro sobre la razón de las sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro. Dijo que se impusieron esas sanciones a los observadores de derechos humanos por haber participado directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel. Entonces, ahí tratamos de avanzar justamente en la protección de derechos humanos con órganos transnacionales que permitan que no se mantengan este tipo de violaciones en impunidad. Y ahí está la resistencia de estas grandes potencias como justamente Estados Unidos e Israel, que por otro lado, pues pasa por encima de las organizaciones de la sociedad civil. Y el otro caso que te quería comentar también muy reciente de la Corte Penal Internacional es que llevó a cabo una audiencia contra Joseph Kony, pero que fue muy interesante porque se llevó en ausencia de esta persona, de Joseph Kony, no ha podido ser detenida. Mira, te doy un poquito de contexto muy rápido. Joseph Kony era el líder del Ejército de Resistencia del Señor, que es una agrupación cristiana extremista que buscaba establecer un régimen teocrático en Uganda entre 1987 y el 2005. Y en ese marco, pues cometió graves violaciones a derechos humanos, asesinatos, secuestro de menores, esclavitud sexual, desplazamientos forzados, todo esto tanto en Uganda como en algunos países vecinos. Y lo inédito, o el hecho por el cual a mí me interesó hablar sobre esto, es que la Corte Penal Internacional celebró esta audiencia de confirmación de cargos en ausencia de Joseph Kony. El objetivo principal era, pues obviamente, preservar las pruebas, revisar y preservar las pruebas que tenemos para ver si se avanza o no se avanza el juicio, pero sobre todo mantener viva la memoria de las víctimas con respecto a este tipo de violaciones tan graves en materia de derechos humanos. Entonces, lo que quería charlar contigo era pues 3 elementos centrales. Primero, la relevancia de tener este tipo de órganos transnacionales que den cuenta de lo que sucede con las violaciones a derechos humanos, como la Corte Penal Internacional, la resistencia que todavía hay de algunas potencias de que este tipo de órganos exista y que quieren mantener varias de estas violaciones en impunidad, y los avances, ¿no? A veces mucho más despacio de lo que nos gustaría, mucho más frágiles de lo que debieran ser, pero los avances que intentan dar este tipo de órganos, pues obviamente para preservar la memoria y los derechos de las víctimas. Así es que más o menos así anda lo que tiene que ver con la justicia penal internacional. ¿Qué te parece, mi querido Alberto? Pues es un tema muy lamentable porque al final del día cada vez queda más claro hasta dónde no hemos logrado avanzar en el respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la democracia, de la estabilidad de las sociedades occidentales, porque pareciera que vamos para atrás, Daniel. Es cierto que Estados Unidos ha tenido siempre una posición preponderante por ser la potencia militar más importante del planeta. Es cierto también que existe un halo de protección por el lobby fuertísimo que existe a nivel internacional de parte del gobierno de Israel, no solamente el de Benjamín Netanyahu, sino todo Israel. Pero también es cierto que pareciera que algo ha sucedido, y no sé qué pienses tú, en el otro lado, que pareciera que están en una buena parte de la reacción que impidió que estas atrocidades se concretaran o avanzaran
pareciera que hay una ausencia, un silencio, como una parálisis, como una distracción. Eso también me parece importante porque sí existen estos casos como Joseph Kony, estas sanciones descaradas de Estados Unidos a estas organizaciones de derechos humanos, este genocidio que comete Israel y el pueblo de Israel y el gobierno y el pueblo de Israel contra los palestinos. Pero también es cierto que hasta ahora la reacción no ha sido suficiente de parte de otras instancias, Daniel. Totalmente, nos siguen quedando de ver. En pleno siglo XXI hemos sido incapaces de parar un genocidio. Cuando pensamos que habíamos aprendido de los genocidios cometidos a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, pensábamos que habíamos aprendido de eso y bueno, no es así. Seguimos teniendo una reacción muy lenta, los países siguen de alguna manera defendiendo sus intereses políticos y geopolíticos que tienen que ver con, pues, obviamente con este tipo de delitos como los genocidios, y lo que no tenemos es una solución relativamente ágil para impedir pues un aspecto que es central, que es el sufrimiento de las personas. En el caso de Palestina, el sufrimiento de los niños y niñas que se encuentran justamente allá. Entonces la justicia internacional camina despacio, mucho más despacio de lo que quisiéramos, y enfrenta un montón de resistencias, pero justamente órganos como esta corte, como la Corte Penal Internacional, pues siguen siendo el único foro global donde incluso los más poderosos, al menos en teoría, van a rendir cuentas. Esperemos que sea más pronto que tarde. Pues sí, esperemos, porque no se puede decir que no se puede, porque ya hubo un sancionado acusado de genocidio. No hay que olvidar a Slobodan Milošević, el carnicero de los Balcanes, que fue juzgado y que fue justamente allí en esas instancias de las que ahora nos das cuenta, Daniel. Claro, y también es importante recuperar la necesidad de tener este tipo de órganos multilaterales en el marco también pues de la regresión autoritaria a nivel mundial que estamos observando, y en donde lo que se pone en duda son este tipo de órganos, que es el proceso, digamos, más avanzado que tuvimos de protección, garantía, defensa de derechos, y de generar algún tipo de orden político internacional pues un poco más colectivo, con muchísimas fallas, ¿no? Porque tiene muchísimas fallas, como lo estamos diciendo, en particular cosas como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero lo que tendríamos que pensar es cómo lo mejoramos y no cómo lo eliminamos, y cada vez se está quedando en un mayor desuso, ¿no? Un mayor desuso. ¿Hacia dónde vamos a crear este orden político internacional? Es una de las preguntas que tendríamos también que hacernos. Y que tiene que formar parte de nuestra conversación cotidiana. Por lo pronto, te agradezco esta participación, Daniel Vázquez. Un abrazo muy grande, Alberto, cuídate mucho. También cuídate mucho, otro abrazo. Nuestro compañero colaborador Daniel Vázquez, él es el doctor Daniel Vázquez, especialista en derechos humanos, y esta mirada que nos pone, si no hay que olvidar, tenemos problemas en México, en América Latina, pero también hay algunas instancias de derecho internacional que nos hemos dado como seres humanos para no eliminarnos, por más que algunos crean que la salida es justo la eliminación del otro, de la otra, del otro, y que están allí en riesgo hoy más que en otros momentos. Arranca trabajos la nueva Suprema Corte. Pero bueno, no todo es negativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado ya plenamente sus funciones. Este jueves celebró su primera sesión del Pleno. Ya ha tenido algunas actividades que hemos reseñado en Imer Noticias, y ahora con la presencia de 8 de los 9 ministros, porque recuerde usted que Arístides Rodrigo Guerrero García, pues él se conectó vía remota, él sufrió un accidente hace algunas semanas, pues iniciaron ya los trabajos de esta Suprema Corte que inicia con las puertas abiertas. Nuestra compañera Hazel Zamora estuvo allí en este primer día. ¿Y qué sucedió? Cuéntanos, Hazel, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Alberto, y a la audiencia que nos acompaña. Como bien mencionas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este 11 de septiembre su primera sesión ordinaria con la nueva integración electa por primera vez por voto popular. Esto, como bien mencionas, pues con 8 de las y los ministros, mientras Arístides Rodrigo Guerrero participó de manera remota, pues debido al accidente automovilístico que sufrió en agosto. A las 10:15 de la mañana, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz abrió la
sesión con una bienvenida en mixteco, su lengua originaria, como un arranque simbólico de la llamada Corte del Pueblo. Al pleno ingresaron medios de comunicación, además de estudiantes invitados de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en su primera intervención, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz expresaron su agradecimiento a las y los ciudadanos que votaron para que permanecieran en el cargo, mientras el ministro Giovanni Asael Figueroa Mejía, nuevo integrante de esta corte, indicó que deben garantizar una justicia sensible y más equitativa para la sociedad. Vamos a escucharlo. Debemos asegurar que las resoluciones que emitamos no solo se basen en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia, o estén bien argumentadas y con sólidos fundamentos, sino que también tengan en cuenta las diversas realidades que enfrenta nuestra nación y que al mismo tiempo sean breves y claras, para contribuir a un sistema de justicia más equitativo y sensible. Y bueno, en su primera resolución, con una discusión que se alargó por 2 horas y con 7 votos a favor, las y los ministros declararon la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua en materia de prevención del suicidio. El proyecto, que fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel, señalaba que el Congreso local incumplió con su obligación de consultar a las personas con discapacidad psicosocial antes de aprobar con los cambios en la ley. Escuchemos. La necesidad de que este tipo de ley sean consultadas directamente y conforme a los procedimientos de consulta que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en que las personas con discapacidad constituyen grupos que históricamente han sido discriminados e ignorados, por lo que es necesario consultarlos para hacer conocer si las medidas legislativas constituyen real y efectivamente una medida que los beneficie, pero sobre todo para escuchar nuevas aportaciones y opiniones que el legislador no tuvo en cuenta para emitir las normas que ahora se impugnan. Asimismo, la nueva Corte validó las reformas a la Ley de Educación del Estado de Yucatán, que contempló la entrega de paquetes escolares a estudiantes de primaria y secundaria. La acción de inconstitucionalidad promovida por el gobierno federal indicaba que esta medida excluía del derecho a la educación en condiciones de igualdad a quienes cruzaban preescolar. No obstante, el proyecto, a cargo de la ministra Loreta Ortiz, concluyó que la medida es razonable porque busca evitar la deserción escolar en dichos niveles escolares. Alberto, hasta hace unos minutos concluyó esta primera sesión de la Corte y los 15 asuntos que fueron enlistados, que sobraron, pues bueno, estarán discutiéndose en la próxima sesión, que ya se tiene programada para el 17 de septiembre y seguramente les mantendremos informados. Así es, estaremos muy puntuales. Gracias, Geisel Zamora. Que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego, que tengas también una buena tarde. Por cierto, que esta mañana, en la mañanera de este jueves, en la Conferencia del Pueblo de este jueves, la presidenta Sheinbaum aclaró que su gobierno no ha solicitado un incremento sustancial al presupuesto del Poder Judicial de 2026. Explicó que el presupuesto que se envió al Congreso de la Unión contiene una idea de gasto para la Corte, para el Poder Judicial, de unos 15,000 millones de pesos. Esta propuesta la hizo Norma Piña y sus secuaces, los ministros de la Corte, que terminó hace unos días. Ellos enviaron esta propuesta que no modificó el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se sabe por qué, pero pues las normas legales establecen que lo que proponen, lo que solicitan, lo que plantean los 3 poderes de la Unión se envía de esta manera íntegro. Lo que envía, por ejemplo, el INE, lo que envía, por ejemplo, la Suprema Corte y otros organismos, el INEGI, pues lo pasa así la Secretaría de Hacienda porque está obligado a hacerlo. Ya los diputados decidirán si respetan o no la propuesta de presupuesto que es el que les es presentada, y es el caso de esa petición que hizo Norma Piña, que no la iba a utilizar, no la iba a gastar ni ella ni sus compañeros, excompañeros ministros, pero que la dejó allí como un mensaje, quién sabe de qué, pero bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. La norma, las leyes establecen que en el presupuesto de egresos de la Federación, lo que se envía de cómo se va a invertir el recurso público al Congreso y ellos lo aprueban. En el caso de los organismos que son, de los poderes que son autónomos,
lo que envían es lo que se tiene que poner en el presupuesto. Entonces, la Corte, los anteriores ministros, enviaron su presupuesto, si se acuerdan, hace como 2 meses más o menos, y ahí viene un incremento en el presupuesto del Poder Judicial bastante alto, son como 15,000 millones de pesos adicionales. Los nuevos ministros no corrigieron ese, no necesariamente porque estén de acuerdo o no, sino a lo mejor no les dio tiempo de que llegaron a que se tenía que enviar el presupuesto. Entonces nosotros sí estamos orientando, o es nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte, del Poder Judicial. Porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial. Y esos 15,000 millones de pesos, que se reorienten ahí donde hay mayor necesidad. Por ejemplo, el INAH, sí salió el presupuesto con un poco menos. Ya no tuve yo la oportunidad de revisarlo, pero tiene que tener más presupuesto. Entonces, estos 15,000 que bajan del Poder Judicial, pues se puede poner en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en algunas universidades que también salieron bajo sus presupuestos, y, por ejemplo, más inversión para proyectos de infraestructura, o salud, o educación, o los principales derechos del pueblo de México. La presidenta Sheinbaum también se pronunció porque bajen los salarios onerosos en la Suprema Corte. La nueva Corte y el nuevo órgano de administración tiene que revisar todo esto, evidentemente. Por eso, por ley, pues tiene que enviarse el presupuesto como fue establecido, pero pues tiene, una de las razones por las cuales hubo una reforma al Poder Judicial, pues tenía que ver justamente con los altos salarios. Entonces además está establecido en la Constitución, tienen que ajustar todos estos salarios, y por eso yo digo que me parece que un cálculo estimado, pues es por lo menos 15,000 millones, por lo menos, si no es que más, 15,000 millones de pesos de reducción al Poder Judicial para distribuirlo en otras áreas que requieren pues también su aumento. ¿Adiós a los salarios onerosos? Sí, pues está en la Constitución, lo que pasa es que hay muchos amparados. La Constitución dice que nadie puede ganar más que la presidenta o el presidente. Así está establecido, pero mucha gente en el momento se amparó. Ahí pues lo que recuerda la presidenta Claudia Sheinbaum, que muchos funcionarios y miembros del Poder Judicial están amparados para poder cobrar millones de pesos cada año. De acuerdo con el paquete económico que presentó el lunes la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial solicitó 85,960 millones de pesos. Fue lo que pidió Norma Piña, lo que pidió la ex ministra Norma Piña y sus compañeros de la Corte, que ya se fue. La Suprema Corte recibe, esto para el Poder Judicial, la Suprema Corte, solamente la Corte, recibiría, fue lo que pidieron, 5,869 millones de pesos. Habrá que ver si los diputados autorizan o no este paquete presupuestal, un paquete presupuestal de esta naturaleza. ¿Usted qué piensa? Termina impunidad fiscal para los bancos en México. Por cierto, que todavía sigue en la conversación política esta propuesta de la Secretaría de Hacienda para que los bancos dejen de deducir los pagos que hacen correspondientes al rescate bancario de 1998, el FOBAPROA, que ahora se llama IPAB, Instituto de Protección Ahorro Bancario. Los bancos durante 27 años han deducido el pago que hacen, ahora sí que los abonos chiquitos que han entregado para saldar ese rescate bancario que no le correspondía pagar a los contribuyentes mexicanos, pero que por decisión del entonces presidente Ernesto Zedillo, con el apoyo del PAN y del PRI, pues lo impuso. Y entonces el erario, los contribuyentes mexicanos, tenemos que pagar todavía por las siguientes décadas miles de millones de pesos cada año solamente para amortizar los intereses de este rescate bancario. Los bancos aportaban una pequeña cantidad que equivale más o menos a 10,000 millones de pesos cada año, que representa una cantidad mínima con respecto a las ganancias que obtienen cada año en nuestro país, que superan los 229,000 millones de pesos al año.
pero bueno, este dinero poquito que pagaban lo deducían de impuestos, se los regresaban. Esto ya no va a ocurrir. La presidenta Sheinbaum dijo que esta disposición no va a afectar a los usuarios de los bancos porque no pueden, no deben aumentar sus tasas de interés o sus comisiones. Escuchemos. La ganancia de los bancos fue de 200, no, aquí no tengo. Casi 300,000. 288,340. 288,000. El año pasado. Entonces estamos hablando 288,000 millones de pesos. Al no deducir, estima Secretaría de Hacienda que son como 10,000 millones. O sea, en vez de 288,000 van a ser 278,000, distribuidos en todos los bancos. Pero además a costa de lo que eran los impuestos, o sea, era doble, pues. Lo que se paga por el IPAB cada año, o cada año, un año sí, un año no, más aparte lo que le deducen de impuestos. Entonces la mayoría de los bancos está de acuerdo en que está bien, pues ya lo tuvieron ese beneficio muchísimos años, pues ya que el beneficio lo tenga el pueblo por un poquito, aunque sea. No es cierto que van a aumentar los bancos, pues en pocas palabras, ni sus comisiones, ni sus tasas, ni nada. Sencillamente pues no van a poder deducir y van a tener pues ganancias un poquito menores de las que entonces tenían. No hay distribuido en todos los bancos, pues es muy poquito. Pues sí, es muy poquito comparado con lo que deberían pagar los bancos. Por otra parte, la presidenta Sheinbaum informó que el plan, la propuesta de aplicar aranceles a productos de países con los que México no tiene tratados comerciales, es para que se fortalezca la economía nacional. De hecho, estos 1,400 aranceles que se ha planteado que se van a aplicar a partir del próximo año, si el Congreso de la Unión lo autoriza, forman parte del Plan México. Están allí como una medida para apoyar a sectores industriales específicos que lo han solicitado y que además corresponde con las mismas acciones que emprenden otros países que tienen acuerdos comerciales o circunstancias comerciales similares a las de México. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que son los principales socios de nuestro país. Ahí también se aplican este tipo de aranceles a los productos enviados por países con los que no hay un acuerdo como el TEMEC en este caso. Esta información la planteó la presidenta Sheinbaum después de que la Secretaría de Economía dio a conocer miércoles un proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados para elevar hasta en 50% los aranceles a distintos bienes de una veintena de sectores industriales estratégicos. Se hizo un estudio para calcular el impacto inflacionario de estos gravámenes, dijo la presidenta, y además dijo que hay conversaciones con los embajadores de China y Corea del Sur, que son de los más afectados, para que no haya un conflicto diplomático y comercial por aplicación de estas tarifas arancelarias. Hablando con los embajadores aquí en México. Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país. Entonces está hablando con ellos, con el embajador de China en México, que recientemente tuve la oportunidad, por cierto, de recibir sus cartas credenciales, con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México. Pero lo que queremos es hablar y platicar y sin necesidad de generar algún conflicto. En ese sentido, ¿ustedes esperarían algún alza de ciertos productos en México después o a consecuencia? Se hizo un estudio muy detallado del posible impacto inflacionario que pudiera tener una medida como esta. Hay muchísimos productos que no tienen estos aranceles, muchísimos. Hay algunos que sabemos que van a impulsar la producción nacional, como por ejemplo textiles, zapatos que hemos hablado, plásticos, vehículos ligeros y algunos otros que tienen que ver con lo mismo. Pero estamos en la mejor disposición de hablar con todos los países y está dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio. Las reglas están establecidas en la OMC, a la que México pertenece, de hasta cuánto puede subirse un impuesto por importación de productos. Ahí pues lo que señala la presidenta Sheinbaum a propósito de estos aranceles. Por cierto, otros países que podrían recibir estas tarifas son, por ejemplo, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, entre otros. Y déjenme comentar la información de hace unos minutos. Pues las Cortes de Brasil lograron reunir los votos necesarios para condenar a el expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado que organizó
en 2022 trató de impedir que el presidente elegido democráticamente, Luis Inácio Lula da Silva, asumiera el cargo. Jair Bolsonaro, este personaje de ultraderecha, que es señalado como uno de los principales depredadores del Amazonas, un protector de la industria depredadora del medio ambiente, de la industria minera, de la industria de los hidrocarburos y de otras actividades que atentan contra la naturaleza, y que además es antiderechos, promotor del uso de la venta indiscriminada de armas. De hecho, los brasileños tienen en su poder cientos de miles de armas, gracias a que Jair Bolsonaro prácticamente las promovió, las regaló, y que después de que perdió las elecciones, pues no quiso aceptar el resultado y trató de organizó un intento de golpe de Estado. Bueno, pues ahora, hace unos minutos, será cosa de media hora, el Supremo Tribunal de Brasil votó unánimemente para condenar a este personaje de ultraderecha por crimen organizado. Escuchemos a la jueza Carmen Lucía. Un intento de abolir el Estado democrático de derecho y de los poderes constitucionales, sobre todo el Poder Judicial y la rama del Poder Judicial y el electoral, e intentar eliminar un gobierno legítimamente constituido. En este caso, esto hace referencia mucho mayor a la operación verde-amarilla y al golpe del 2022. No pueden ser considerados, sin embargo, como si no tuvieran efecto cuando la conducta adoptada ya es el inicio de lo que se pretende. Y esta violencia era para crear ese clima discreto, descrito por los historiadores principalmente, y si fuera posible soportar esa conclusión, sería preciso realmente la sucesión de conductas narradas en la denuncia. ¿Y cuánto estuvimos cerca de una ruptura? Estuvimos muy cerca de una ruptura constitucional. Jair Bolsonaro podría ser condenado hasta 43 años de prisión. Los jueces van a decidir este viernes si esta sentencia la cumple en su casa, en una comisaría de Brasilia o en una celda especial de una cárcel de alta seguridad, porque supuestamente, este personaje está enfermito. 52 años del golpe de Estado en Chile. Este jueves se cumplen 52 años del golpe de Estado en Chile. El presidente de ese país, Gabriel Boric, encabezó el acto conmemorativo en la sede del gobierno, en la Plaza Central de Chile, de Santiago de Chile. Reiteró el compromiso con la justicia, con la memoria y la reparación a los daños de las víctimas por el asesino Augusto Pinochet. Vamos a escuchar al presidente Boric. La democracia y los países que durante algún tiempo la hemos perdido, sabemos que hay que cuidarla y reforzarla. No está garantizada, se tiene que trabajar todos los días y se tiene que trabajar para mejorar la calidad de vida del pueblo, construir sociedades más justas en donde todos y todas tengan un lugar para desarrollarse. En entrevista para Entre Líneas, tu punto de referencia, con Adriana Estela Flores, la periodista María Eugenia Camus Poblete, ella tuvo que vivir en el exilio durante varios años por la persecución de la dictadura de Pinochet, reconoció que en ese país se vive lamentablemente una especie de resurrección del pinochetismo, particularmente por los más jóvenes que no sufrieron en carne propia lo que implica vivir bajo una dictadura, sangrienta dictadura como la que encabezó Augusto Pinochet. Escuchemos. Es una situación bastante perturbadora porque desgraciadamente hay una resurrección del pinochetismo. Hoy día, anoche, fue el debate presidencial con 8 candidatos, 3 de los cuales son de derecha, pero 2 son de ultraderecha y pinochetistas reconocidos. Admiran al general Pinochet, cosa que en ningún país de Europa podría pasar. O sea, Hitler es una figura que está censurada. Nadie puede ser hitlerista hoy día en Alemania. Sin embargo, aquí hay 2 candidatos, José Antonio Kast y Kaiser, que son admiradores del general Pinochet. Ahí pues la realidad de lo que se vive en Chile. Crisis en Estados Unidos por asesinato de activista conservador.
Charlie Kirk es un youtubero, un activista de la ultraderecha. Era, porque fue asesinado ayer, un promotor de la violencia, de la proliferación de las armas de fuego en manos de cualquier estadounidense, un firme apoyador de Donald Trump. Charlie Kirk, que también critica a los gobiernos progresistas de América Latina y que en su momento dijo que si era necesario pagar un costo por la proliferación indiscriminada de armas, pues que se pagara. Bueno, pues él mismo fue asesinado con un disparo de arma de fuego. Donald Trump dijo que le va a dar una medalla póstuma, ya lo ha convertido en un mártir de la ultraderecha. El FBI busca al presunto asesino y distribuyó fotografías de quien podría ser o de quién es el sospechoso de cometer este crimen y ofreció $100,000 de recompensa. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos? Nuestro compañero Luis Camarillo nos cuenta. Al iniciar su discurso por los 24 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dedicó unas palabras al activista político conservador asesinado ayer en Utah, Charlie Kirk. Al lamentar la muerte de quien consideró un verdadero y gran patriota estadounidense, el mandatario republicano anunció que otorgará a Kirk, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad, considerada como la distinción civil más alta del país. Son sus palabras en una traducción de Noticias Telemundo. Antes de comenzar, quiero expresar el horror y el dolor que tantos estadounidenses sentimos por el asesinato de Charlie Kirk, un gigante en su generación, un paladín de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas. Nuestras plegarias están con su maravillosa esposa y sus hijos, gente fantástica. Lo vamos a extrañar, pero no tengo duda que la voz de Charlie y su valentía que compartió con incontables personas, especialmente jóvenes, van a perdurar. Me complace anunciar que pronto voy a conferirle a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma. A la par, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, daba una conferencia de prensa para actualizar la situación, aunque anoche su director, Kash Patel, dijo que el responsable del atentado fue detenido y se encontraba bajo custodia. La mañana de este jueves, el comisario del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, indicó que el autor material del asesinato del seguidor de Trump seguía prófugo. Asimismo, Mason pidió a la población no ensañarse con los dos detenidos, que aclaró fueron interrogados y posteriormente liberados por ser personas de interés. Estos individuos no eran sospechosos, sino personas de interés. Les pedimos que no hostiguen a estas personas, no merecen tal cosa. Pudimos rastrear los movimientos del atacante. Comenzando a las 11:52 de la mañana, el individuo llegó a la universidad. Hemos rastreado esos movimientos por los predios de la universidad, por el pozo de escaleras hasta el techo, desde donde disparó. Después de allí, pudimos rastrear cuando se fue al otro lado del edificio y huyó de la universidad a un vecindario cercano. Nuestros investigadores han estado trabajando en el vecindario, contactando a personas que puedan tener cámaras de seguridad, vecinos, y estamos tratando de identificar pistas. Más tarde, el FBI difundió la imagen del supuesto asesino del joven conservador de 31 años. Las dos imágenes muestran a un hombre blanco de complexión delgada de 40 a 50 años, con lentes oscuros y gorra negra, así como una playera con un águila y bandera estadounidense, y el lema Tierra de los Libres, Hogar de los Valientes. Antes, Robert Bowles, agente especial a cargo de la investigación, pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar al asesino de Charlie Kirk. Por ahora no vamos a darles más detalles. Este individuo parece ser una persona de la edad de un estudiante universitario. Tenemos confianza en nuestra capacidad de rastrear a este individuo y si necesitamos ayuda del público y los medios para difundir fotografías, lo haremos. Esto es algo que obtuvimos durante la noche analizando cámaras. Estamos trabajando en eso. En cuanto a la seguridad, yo no les puedo hablar de eso. Ni el Departamento de Seguridad Pública ni el FBI estuvimos involucrados en la planificación o seguridad de este evento y ya habrá preguntas para otras entidades.
Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato del joven conservador Charlie Kirk y condenó cualquier tipo de violencia política. Lamentar este suceso que hubo en los Estados Unidos con este activista, esta persona activista Charlie Kirk. También estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política. Entonces también nuestra condena a actos de este tipo. No obstante, Kirk llegó a asegurar en su programa en línea Reales Voces Estadounidenses que la presidenta Claudia Sheinbaum representaba más un peligro para Estados Unidos que el propio presidente ruso Vladimir Putin. Of all the world leaders, I think I detest De todos los líderes mundiales, creo que detesto más a la presidenta de México. Siempre hablamos del Partido Comunista Chino, hablamos de Rusia, pero honestamente, ¿quieres oír una declaración provocativa? Esta presidenta probablemente está causando más estragos en Estados Unidos que Vladimir Putin jamás ha causado en todo el continente. Oh sí, él tuvo algunas granjas de trolls rusos en Macedonia, pero lo siento, esta mujer, la presidenta de México, está hablando de liderar una revuelta en el interior de Estados Unidos y tiene mucho con qué trabajar porque tiene muchos simpatizantes aquí. Esta es la presidenta de México. ¿Sabes de qué estaba en contra? Estaba en contra del gran y hermoso proyecto de ley. Sí, la señora Sheinbaum está en contra del gran y hermoso proyecto de ley porque ella sabe que la composición actual de la relación económica entre Washington y México es parasitaria en su naturaleza. ¿Quién era Charlie Kirk? El joven de 31 años se describía como un apasionado defensor de las posiciones más conservadoras de la derecha estadounidense. Se oponía a la migración y al aborto, así como al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+. Asimismo participaba en debates porque su estrategia era la de, según él, escuchar a todos y jamás censurar. En esos espacios aprovechaba para dar a conocer sus ideas, como cuando dijo que si su hija menor de edad resultara embarazada de una violación, la obligaría a dar a luz. Además, cuestionaba el empoderamiento femenino, al movimiento Black Lives Matter y a la diversidad en los campus. En 2019 asumió la presidencia de Estudiantes por Trump y movilizó a más de 1 millón de jóvenes en las elecciones de 2020. Participó como orador en la Convención Nacional Republicana de ese mismo año y asistió a los mítines de campaña de Trump en 2024. Defendió el nacionalismo cristiano y el mandato de las 7 montañas, que propone que los creyentes influyan en áreas clave como gobierno, medios de comunicación y educación. De acuerdo con los primeros reportes de su muerte, Kirk recibió un disparo en el cuello justo cuando defendía la segunda enmienda, es decir, el derecho a la aportación de armas. Incluso previamente en su cuenta de X, Kirk publicó "Las armas salvan vidas". Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Eso fue lo que dijo este activista asesinado. Las armas salvan vidas, pero también quitan muchas, decenas de miles cada año en el mundo entero y particularmente en Estados Unidos, como él mismo lamentablemente lo ha comprobado. Vamos ahora a información nacional en estos minutitos que nos quedan de El Acento, tu punto de referencia. Mire, le comento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es mentira que el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, tenga deudas con la industria farmacéutica desde el año 2020. Dijo que se van a transparentar, se van a dar a conocer pues las observaciones que se han hecho con el apoyo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Hay algunos saldos pendientes del INSABI de 2023 y 2024 que son revisados por el área administrativa del IMSS Bienestar, que ha sustituido a este instituto. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Sí, hay adeudos, no del 2020, no de aquella época. Hay algunos del 23 y algunos del 24 que están revisando el área administrativa del IMSS Bienestar, que es quien asume, y se va a pagar lo que se tenga que pagar. ¿Hay fecha para ello? ¿Están obligado el gobierno a una fecha determinada? Sí, si no, ellos pueden interponer las medidas, se pueden denunciar, pero en la revisión que se está haciendo, ahí donde haya adeudo, se va a pagar. Le comento además que esta mañana, este mediodía más bien, se informó en la Secretaría de Gobernación, concretamente el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina, se ha informado que la abogada veracruzana Marta Lidia Pérez Gumersindo será la nueva comisionada nacional
de búsqueda después de que renunció en julio pasado la anterior titular, Teresa Reyes. Fue designada esta abogada originaria de Veracruz tras un proceso de consulta pública donde se recibieron más de 1,000 registros y participaron familias, colectivos y especialistas. Ya nos vamos, les recuerdo que estamos en temporada de lluvias en septiembre, que es el mes que más agüita nos cae en toda la República Mexicana. Así es que pues esté usted pendiente de la información del Servicio Meteorológico Nacional, y si se encuentra en Ciudad de México, pues ya empezó a llover y probablemente va a arreciar la tormenta, así es que con mucho cuidado, no olvide el impermeable, el paraguas, aguas con el agua, fíjese para arriba, ahora sí que voltee para arriba, no le vaya a caer una rama, porque sí, eso también es de mucho riesgo. Y le recuerdo, a las 6 de la tarde, SPR Informa, tu punto de referencia con Gustavo Ramírez le espera, y mañana a las 7, Entre Líneas, tu punto de referencia con Adriana Estela Flores. Yo le espero mañana a la 1 en punto en una emisión más de El Acento, tu punto de referencia. Los dejamos con esta bellísimo encuentro entre Mercedes Sosa y Luciano Pavarotti hace algunos ayeres para interpretar esta canción que se llama Caruso. Guido il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.